Bendiciones, mis hermanos, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando primeramente con el Salmo, primera y segunda lectura y el Santo Evangelio. Y vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo para que el Señor nos dé palabras sabias, palabras que sean buenas para nuestra vida y buenas para ustedes también, mis hermanos, que se encuentran al otro lado en sus casitas, en sus trabajos, en cualquier lugar que usted se encuentre. Allí le pedimos a Dios que mande sus bendiciones. Voy a comenzar pues en este momento, mis hermanos, primeramente con el Salmo. Y el Salmo responsorial es el número 18. Si gustan repetir después de mí: Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo, y conforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor, y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Bendito y alabado seas, Señor. Te doy gracias hoy día. Gracias, Señor, por un día más que me concedes y que concedes a cada uno de los que me están escuchando en este día, Señor. Que derrames, Señor, tus bendiciones sobre cada uno de ellos y sobre este servidor, para que entendamos, Señor, el mensaje que a través de estas lecturas de hoy día, Señor, tú nos traes. Que siempre hagamos, Señor, tu voluntad, que siempre caminemos según tus preceptos, como nos lo dice el Salmo, y que no busquemos, Señor, riquezas, sino que busquemos siempre ser sencillos, Señor, y buscarte a ti de todo corazón, en todo momento, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú estás junto a nosotros siempre que te invocamos. Envía, Señor, tu Espíritu, para que estas palabras que este día vamos a conocer, Señor, sean para nuestro bien, y sigamos siempre tus caminos. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Espíritu Santo, síguenos dando la sabiduría, la fortaleza y todo lo que nuestro ser necesita para seguir enseñando el mensaje de nuestro Dios Padre. Que cada día, bendito Espíritu, a través de ustedes transformemos otros corazones. Que todos los que escuchan el mensaje de Dios, que todos los que escuchan este día, abran su entendimiento y que lo que han aprendido durante los días lo lleven a cabo también. Enséñales, bendito Espíritu, dales espíritu de valentía, ese espíritu que solamente nos puede animar a llevar a cabo lo que el Señor nos pide. Gracias, Espíritu Santo, por todas las cosas que de ti recibimos, que las enseñanzas que hemos tenido a través de los días son gracias a ti, bendito Espíritu. Mamita María, te doy gracias también por este día. Te doy gracias, Madre del Cielo, por interceder, por estar siempre junto a nosotros y por escuchar siempre nuestras peticiones y llevarlas ante nuestro Señor Jesús. Gracias, Madre del Cielo, por todo lo que tú has hecho todos los días de nuestra vida, que no nos has abandonado ni nos has dejado solos, sino que siempre nos cuidas y nos proteges y no permites que nada malo nos suceda, a pesar de lo malos que nosotros somos aquí en la tierra. Gracias, Madre del Cielo, ayuda a todos los más necesitados, especialmente los que en este momento te están poniendo sus peticiones para que las lleves ante nuestro Señor. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, después de hacer esta pequeña oración, voy a leer la primera lectura y vamos a desenvolverla para que el Señor nos siga dando la gracia del entendimiento. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Dios dijo todas estas palabras: Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones
con los que me aman y observan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Acuérdate del día sábado, para santificarlo. Trabaja 6 días, y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Respeta a tu padre y a tu madre, para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no atestiguarás en falso contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro. No codiciarás nada de lo que le pertenece. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta primera lectura, mis hermanos, nos enseña cómo debe ser un buen cristiano, cómo debemos comportarnos ante nuestro Dios. No debemos ser ladrones, ni codiciar las cosas que otro hermano tiene, mucho menos su esposa, como lo podemos ver aquí, ni tampoco sus pertenencias, nada de lo que nuestros hermanos tienen. Si un hermano nuestro, si un vecino tiene cosas buenas, no codiciemos lo que él tiene. Dios ha querido dárselo, solamente Él sabe por qué. No queramos ser más que ellos. A veces lo que nos sucede, hermanos, que miramos las cosas buenas que nuestro vecino tiene y queremos sobresalir sobre ellos. Queremos ser mejores. Y entonces, Dios no nos pide eso, porque en el transcurso, en lo que nosotros hagamos durante nuestra vida, nos puede ir muy mal. El cansancio a veces que tenemos en nuestro cuerpo, por querer trabajar hasta 2 empleos, por tal de hacerle competencia a nuestro vecino o a nuestros hermanos de carne. Eso no es bueno, hermanos. Dios nos da a cada quien según lo que merecemos. Y por eso Dios les pedía en estos mandamientos que no hicieran tales cosas, para que su vida se prolongara, para que su vida sea larga. Hoy en la actualidad podemos ver la vida de muchas personas es corta. La vida de las personas no dura ni 70 años a veces. Y muchas de las veces es por esta realidad de las Sagradas Escrituras, que no prolongamos nuestros días aquí, que hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, y por eso nos va muy mal. Buscando de Dios siempre nos va a ir bien, hermanos. Dice en el versículo 7, no tomarás en vano el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. O sea, cuando hagamos un juramento, no juremos en el nombre de Dios. No tenemos por qué jurar por nada ni nadie. Simplemente hablar con la verdad. Si es verdad lo que vas a decir, dilo. Y si es mentira, hermano, que ni siquiera se te venga a la mente. Porque todo eso nos lleva a cometer una maldad tras otra maldad. Y no es bueno, mis hermanos, que seamos servidores del demonio. Tenemos que ser servidores de Dios. Tenemos que buscar de Dios en todo momento. Y cuando buscamos hacer daño o jurar en el nombre de Dios solamente porque se nos crea lo que vamos a decir, estamos fritos. Dios nos prepara un severo castigo que no nos va a gustar, y entonces nos va a doler mucho sentir que nuestro Dios nos desprecia. Dios no quiere despreciar a nadie. Dios nos ama a todos por igual. Y siempre que digamos algo, hermanos, no juremos por Dios, ni tomemos en vano su nombre, porque Él nos va a pedir cuentas, lo dice muy claro aquí en esta lectura. Mejor digamos lo que vamos a decir bien y sin tener que meter a Dios en nuestros problemas. Dice más adelante, acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé tu Dios. Que nadie trabaje, fíjense bien, que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país.
Si a hoy en la actualidad, hermanos, se llevara a cabo todo esto, las cosas fueran diferentes. Dios, este mundo lo mantendría mucho mejor. Pero ¿qué es lo que sucede? Todo mundo quiere trabajar los 7 días. No le importa si existe Dios o no. Y a Dios hay que rendirle culto, a Dios hay que alabarle, a Dios hay que buscarle, porque de Él somos. No estamos aquí por nuestra propia voluntad. Es la voluntad de Dios que nos encontremos aquí. Él nos ha puesto aquí por una razón, y no solo para hacer la maldad, sino para buscarle a Él de todo corazón, y seamos de Él. Busquemos de Él todos los días, para que, como dice su palabra, nuestra vida se prolongue en esta tierra. De lo contrario, hermanos, no vamos a hacer nada nunca en esta vida. Dios quiere que seamos sus servidores. Sirvámosle a Dios. Dice muy claramente que trabajemos 6 días, pero el 7º día vayamos y le busquemos, le demos culto. Fíjese bien, mis hermanos, aquí en el estado de Nevada, donde yo me encuentro, hay muchos casinos. Todas las personas y todo el personal de los casinos trabaja todos los días, 7 días a la semana. Aquí lo dice claramente: el día 7º no trabajará ni tu siervo. Fíjense bien, ni los animales siquiera. Los forasteros. ¿Quiénes son los forasteros? Nosotros mismos, los que venimos de otro país. Somos forasteros aquí en este país y no debemos de trabajar. Pero dice muy claramente: ni tú, o sea, el jefe, el patrón, el dueño del casino, el dueño de la fábrica, el dueño de la compañía de construcción, el dueño de cualquier compañía en la que nosotros trabajemos, no debe de trabajar, ni se debe hacer nada. Ese día lo debemos dedicar a Dios. Claramente nos lo dice su palabra, pero no lo hacemos. En aquel entonces era el día sábado, el que Dios había escogido para santificar. Tiene que ser santificado ese día. Tenemos que dar culto a Dios. Tenemos que alabarle. Ese era el día en el que Dios decidió descansar después de haber terminado todas las criaturas, la tierra, el sol, las estrellas y todo lo que existe. Cuando Dios terminó de hacer todo eso, descansó. Y fue el sábado. Ahora bien, cuando Jesús vino, recordemos que el viernes lo apresan, el siguiente día está en el sepulcro y el día domingo resucita. Entonces, desde el día que Jesús resucitó, es el día que los católicos, todos los cristianos que creemos que es el día domingo, el día en el que el Señor resucitó, es el día que todo cristiano debe santificar, debe darle gloria a Dios, porque nos trajo al Salvador. Y debemos de hacerlo de todo corazón, mis hermanos. Si no trabajáramos ese día y lo utilizáramos solamente para darle culto a Dios, para santificarle a Jesús nuestro Señor, les aseguro, mis hermanos, que todo sería muy diferente. Todo absolutamente. Pero ¿qué nos pasa? Queremos hacernos ricos de la noche a la mañana y trabajamos los 7 días para así poder tener más dinero, poder depositar más en el banco y no quedarnos pobres. Eso es lo que se nos viene a la mente. Pero Dios tiene otra respuesta para nosotros. A veces el mucho trabajo, el cansancio que se nos viene al cuerpo, todo eso nos trae enfermedades, que más tarde nosotros vamos a sufrir las consecuencias por todo el trabajo que realizamos durante nuestra juventud. Pensamos que nunca vamos a llegar a viejos, y cuando llegamos a viejos, mis hermanos, nos duele todo. Desde los dedos más pequeños, yo me imagino que casi hasta el pelo nos quiere doler, del cansancio y de los años que ya se nos pusieron encima. Pero recordando, hermanos, que si estamos con Dios, aunque estemos viejos, aunque suframos dolencias, Él nos va a seguir dando su protección. Nos va a seguir protegiendo todos los días de la vida, hasta el día, mis hermanos, que ya Él decida llevarnos. Pero que nuestros días, mis hermanos, sean para Jesús nuestro Señor. Y así no vamos a tener miedo de nada. Vamos a hacer todo lo que hacemos con muy buena voluntad, porque le estamos sirviendo a un Dios que lo es todo en nosotros. Busquemos pues siempre de Jesús nuestro Señor y de nuestro Dios Padre
y pidamos siempre la ayuda del Espíritu Santo para que se prolonguen nuestros días aquí en la tierra. Dice más adelante, del versículo 13 en adelante, dice: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no atestiguarás en falso contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro, no codiciarás nada de lo que le pertenece. Lo que tenemos lo tenemos por Dios. Si a un rico Dios ha decidido darle esas riquezas, así le pareció bien a Dios. Y no tenemos por qué tener envidia de aquel hermano. Dios se lo quiso dar. Sea bueno, sea malo, así le pareció bien a Jesús dárselo. Y no tenemos por qué codiciar nada. Cuando tenemos un compadre, un compañero, un amigo que tiene una esposa muy hermosa, no la codiciemos, porque ese es el peor pecado que nosotros podemos cometer ante Dios. Codiciar la esposa de alguien más. Lo dice muy claramente aquí, no lo digo yo. Dice: no codiciará su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro. O sea, nada de sus pertenencias, nada de lo que le pertenece a este hombre debemos codiciar nosotros. La codicia, hermanos, nos lleva al pecado. La codicia nos lleva a cometer hasta asesinatos. Recordemos en una de las lecturas de Primera de Reyes, cuando el rey David se metió con la mujer de un soldado, ¿qué es lo que le sucedió? Dios le mandó consecuencias por haberse metido con la mujer de uno de sus propios servidores. A Dios no le gustan las injusticias, y por eso puso todos estos mandamientos para que los pongamos en práctica y no hagamos mal uso de lo que hemos aprendido. De lo contrario, hermanos, no vamos a hacer nada en esta vida. Dios nunca nos va a hacer el bien, por más que nos esforcemos a tener y tener. Si Dios sabe que va a ser para tu mal, hasta en una enfermedad de un familiar te la quita. Te quita toda esa riqueza que has conseguido, porque Dios no quiere eso. No quiere que nos cansemos en vano, y no quiere tampoco que codiciemos nada. La codicia no es buena. Mis hermanos, voy a leer la otra lectura. Y la segunda lectura, mis hermanos, la encontramos en 1 de Corintios, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, ¡qué escándalo! Y para los griegos, ¡qué locura! Pero para los que Dios ha llamado, judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. La debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué debilidad puede tener Dios? Ninguna. Simplemente que en aquel tiempo, hermanos, cuando Jesús nuestro Señor vino y murió en esa cruz, para los judíos, Jesús había terminado su vida allí ya. Ellos ya no creían en nada más. Ellos solamente esperaban a su rey, que todavía esperaban que llegara. Pero este era el Mesías, el que debía de llegar, su rey, al que ellos negaron todo el tiempo. Para los judíos era una locura el que la gente proclamara a un Mesías que había sido crucificado. Ellos no aceptaban que él podría ser Dios. Hermanos, cuando Jesús anduvo entre los hombres, cuando estuvo entre ellos, entre los judíos, ¿qué les decía Jesús? No me crean a mí, crean las obras. Era lo que Jesús decía. Ellos nunca en sus vidas pudieron hacer un milagro a tal magnitud como Jesús. Se quedaban con las ganas de poder lograr algo así como Jesús. Nunca lo pudieron lograr. Y los griegos mucho menos creían en lo de Jesús, ya que San Pablo había ido a todos los países paganos proclamando a un resucitado, proclamando la buena nueva de nuestro Señor. Y a todos esos griegos les parecía muy difícil de entender todo eso. No podían creerlo. ¿Cómo iban a reconocer a uno que había sido crucificado si ellos creían en sus propios dioses? Ellos tenían estatuas de hierro, estatuas de oro, de plata, de barro,
A esos eran a los dioses a los que ellos adoraban y en los que ellos creían, y pensaban que esos dioses eran los que les traían prosperidad, los que les traían riquezas, los que les mandaban la lluvia, los que les mandaban todo lo que ellos ocupaban para poderse mantener. Ellos pensaban así. Y San Pablo llega con esta nueva doctrina. Ellos no podían creerlo, pero todos aquellos que llegaron a creer, que llegaron a entender lo que San Pablo les estaba anunciando, acogieron el mensaje, lo pusieron en su corazón, lo transmitieron a otras personas, y las otras personas a las que éstas transmitían también acogieron el mensaje de Jesús y también fueron alabándole solamente a Jesús nuestro Señor. Para ellos ya no existían otros dioses paganos, y eso les parecía una locura y un escándalo. Era escandaloso todo esto. Cuando San Pablo iba y anunciaba a los pueblos paganos, cuando él les llevaba la buena nueva, cuando él anunciaba el cielo, una eternidad, la gente pensaba, este hombre está loco. ¿De qué nos está hablando? No hay vida eterna, no hay vida que nosotros podamos prolongar. Ese era el pensamiento en aquel tiempo, hermanos. No había otra vida, para nadie. La muerte y nada más. El sepulcro, ese agujero que nos hacen allí cuando quedamos en esa tierra, eso era lo que ellos pensaban. ¿Ustedes se pueden imaginar, mis hermanos, que allí quedara todo? ¿Qué sería de nosotros? Sin embargo, toda la gente pensaba de esa manera en aquel tiempo, que todo se terminaba allí. Por eso no pensaban que Jesús podría resucitar y podría haber estado a la derecha de Dios Padre. No creían esa locura, no creían ese escándalo. Ese era un escándalo para todos los que escuchaban a San Pablo. ¿A nosotros qué nos parece? En realidad, Jesús, ¿qué es para nosotros? ¿Creemos realmente en que Jesús está vivo, en que Jesús nos escucha, en que Jesús nos ama, en que Jesús está a la derecha de Dios Padre y que desde allí escucha nuestras peticiones y que desde allí Él nos protege? ¿Creemos en eso o también es un escándalo? Es una locura. ¿Qué pensamos nosotros? Como cristianos, conocemos la realidad. Conocemos que Jesús está vivo en nosotros. Él habita aquí, en esta tierra, y nos protege de todo mal. Ese es nuestro pensamiento. Pero para los que no creen en Jesús, cuando nosotros les hablamos de Jesús, cuando les hablamos de la buena nueva, que les hablamos de una resurrección, que les hablamos en que busquen a Dios y Él los va a volver mejores, nos dicen, este está loco, este hay que meterlo a un manicomio. ¿No es lo mismo que nos dicen? Es que los tiempos, mis hermanos, no han pasado. Desafortunadamente, todos nuestros hermanos, a los que nosotros hablamos de la palabra de Dios, de la buena nueva, nos creen locos. Creen que estamos zafados. Creen que nos falta un tornillo. Pero para nosotros que nos ha encontrado Jesús y que nos ha sacado de un lugar de tormento, porque vivíamos en un tormento anteriormente. Si en realidad nos ponemos a pensar en esto, antes que conociéramos a Jesús, vivíamos en la basura, vivíamos en el lodo. Ahora bien, hoy que conocemos a Jesús, no volvamos a ese lodo, no volvamos a esa basura, no volvamos a buscar lo que anteriormente nos gustaba. Si nos gustaba la droga, nos gustaba el alcohol, nos gustaba irnos a divertir con mujeres, nos gustaba ir a los clubs, a cualquier lugar de esos, Dios ya nos sacó de allí. Ahora bien, hay que ya no volver, hay que ya no insistir en todo eso para que Jesús nos siga protegiendo, nos siga liberando de todos esos males. Y cuando nosotros le decimos a alguien más, a todos esos hermanos que todavía se encuentran en la basura, que todavía se encuentran buscando de las drogas, del alcohol, de las mujeres, de irse a divertir, cuando les hablamos que si ellos se acercan a Jesús, Él los puede liberar de todo ello, ¿qué es lo que nos dicen? Hermano, tú estás bien loco, búscate un psiquiatra. Es lo que nos dicen. Y tal vez, hermanos, muchos que conocemos de Dios, que conocemos lo misericordioso que es, pero también que nos puede mandar un mal tropiezo en nuestra vida, por cómo nos portamos, por cómo somos.
También en eso tenemos que creer y tenemos que temer. No un temor como si fuera un monstruo, no. Dios no es un monstruo. Dios quiere el bien para nosotros y nos corrige. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos? Bueno, los que todavía tenemos nuestros hijos, ¿verdad? Cuando les damos un consejo, también se hacen como que no nos escuchan, como que nuestros consejos no sirven de nada. Eso es lo que sucede a veces con nuestros hijos. Pero no hay que desmayar, hay que seguirles hablando de Dios, hablando de la buena nueva. No desmayemos en decirles lo que Dios es para sus vidas. Porque si callamos, hermanos, si no les anunciamos a nuestros hijos, a nuestros tíos, a nuestros padres, a cualquier familiar que tengamos y a cualquier hermano que anda allá por la calle, si no les anunciamos la buena nueva, ¿qué es lo que sucede? Viene otro y les anuncia cosas falsas, como lo que sucedía en aquel entonces. En el tiempo de San Pablo, los que creían en dioses falsos, para ellos no existía nada más, y a ellos no les podían arrancar su religión, porque estaban bien aferrados a ella. Pero luego, a través de los años, han reconocido al único Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Muchos países, desafortunadamente, todavía creen en otras religiones. Vayan usted a creer, religiones budistas, religiones que no son nada, hermanos. Pero Dios nos va a pedir cuentas de todo ello. Y el día menos pensado, cuando Él venga a pedirnos cuentas, ojalá y cada uno de nosotros, hermanos, estemos preparados, estemos listos para ir ante nuestro Dios, y que para nosotros no sea una locura todo esto, que creemos realmente en que hay una vida eterna, que hay una vida que va a ser gloriosa y que ya no va a haber sufrimiento. Es el pensamiento en el que San Pablo les transmitía a todos los paganos, porque él convertía a paganos. A los pueblos paganos los llevaba a Jesucristo, y ya después no había otra religión para ellos más de que la de Jesús. Por eso, hermanos, reconozcamos pues que tenemos un Dios todopoderoso y que en Él vamos a encontrar y vamos a hallarnos siempre en paz, porque es el único Salvador y nadie más. Hermanos, voy a leer el Santo Evangelio y luego vamos también a desmenuzar esta palabra, a ver qué aprendemos del Evangelio. Y el Evangelio lo encontramos en San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas, y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas, y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí, y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo, y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que dijo Jesús. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en la persona. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos se han de decir, pues no, que Jesús no era agresivo. Hermanos, aquí Jesús tenía toda la razón en hacer lo que estaba haciendo. Las personas que allí se encontraban no estaban con esos animales por hacer un bien a los que venían de fuera, porque los que venían de fuera y sacrificaban en el templo los animales, a ellos se los compraban.
Ellos, los que se encontraban en el templo vendiendo toda clase de animales para ofrecerlos al Señor, no lo estaban haciendo por ayudar a los que venían de fuera, lo estaban haciendo por negocio. Y entonces Jesús se enojó por esto. Él sabía lo que estas personas estaban haciendo y se los dijo en su cara y les aventó las mesas, les aventó el dinero y todo lo que ellos tenían para que se salieran de allí. Hermanos, Dios, cuando mandó la construcción del templo, cuando Él mandó construirlo, era para la oración, para que nosotros fuéramos allí con nuestras ofrendas y pedirle perdón por nuestros pecados. Dios nuestro Señor perdonaba todo eso. Jesús tuvo toda la razón en enojarse, ya que Él venía del Padre, Él venía de arriba, y por eso aventó a todas estas personas para afuera. Tenía la razón. ¿Quién no haría algo así? Pongamos por ejemplo que nuestro padre se encuentra ausente y nos deja a cargo nuestra casa. Y a nosotros nos dice, cuiden bien esta casa, protéjanla, no permitan que nadie venga y quiera posesionarse de ella. Y de repente, nosotros no nos encontramos ahí, sino que llegan otras personas a habitarla. ¿Usted qué haría? ¿No haría lo mismo? Haría cosas peores. Jesús nuestro Señor sentía ese coraje porque era la casa del Padre, esa casa que Él había mandado a edificar para que se hiciera oración, para que se hicieran los sacrificios por los pecados. Para eso era la casa de Dios. No era para hacer un negocio, vender toda clase de animales para darlos como sacrificio a Dios. Allí mismo en Jerusalén, en el pueblo, los que venían de fuera podían ir y buscar entre la gente quién podría vender animales. No tenían que estar allí en el templo haciendo sus negocios. Eso es lo que a Jesús no le pareció bien. Todo lo que hagamos en contra de Dios se nos va a pedir cuentas. Y estos que se encontraban allí recibieron su merecido, porque ellos mismos se dieron cuenta de que estaban haciendo mal. No estaban haciendo nada bien a nadie. Por eso qué bueno y que llegó Jesús y los sacó de allí. Les dio su merecido para que no volvieran. Y dice más adelante, los judíos intervinieron. ¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió, destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron, han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. De eso es de lo que hablaba Jesús. Las personas no entendían lo que Jesús les quería decir. Nunca entendieron. Y es que los maestros de la ley, los fariseos y todos aquellos grupos de aquel entonces conocían bien las leyes, conocían bien los mandamientos de Dios. Ellos no los llevaban a cabo, pero sí los conocían muy bien. Entonces cuando viene Jesús y les enseña todo esto, no le creen. ¿Cómo van a creerle que Él va a reconstruir el templo en 3 días? Nadie entendía. Los únicos que sí entendieron fueron sus discípulos y los apóstoles. Cuando Él resucitó, ellos sí lo entendieron, pero mientras no entendían tampoco. Y todas estas lecturas son para que entendamos los mensajes de Dios y que llevemos una vida mejor, sin envidias ni nada. No queramos hacer negocio a costa del templo, a costa de la casa de Dios. También hoy en la actualidad podemos ver a muchos hermanos y hermanas que quieren hacer sus negocios por medio de la iglesia. Eso no es bueno, hermanos. Ojalá, y si muchos que tratan de hacer sus ventas dentro del templo se pongan a pensar en esto, que no es bueno. Jesús, nuestro Señor, que derribó todas esas mesas, todo lo que aquellas personas estaban vendiendo, que lo sacó para afuera con todos sus animales, así nos puede sacar también a nosotros. Los que pensamos que estamos haciendo bien para sacar bienes por medio de la iglesia, pensémoslo más bien y no hagamos esto, hermanos, porque Dios nos pide cuentas y no nos va a gustar cuando nos las pida. Todo lo que hagamos, hagámoslo por el bien de las personas y porque Dios
esté contento con nosotros. Pensemos bien en lo que hacemos. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a hacer una pequeña oración, dándole gracias a Dios y a nuestro Señor Jesús por todas las bendiciones recibidas durante nuestra vida. Ya regreso. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Con tu amor, Espíritu de lléname con tu poder, lléname y con tu amor. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven, lléname. Así como la alabanza, mis hermanos, pidamos al Espíritu de Dios que nos llene de su paz, que nos llene de su fuerza, de su alegría en nuestro ser, en nuestra persona. Pidamos a nuestro Señor Jesús por todos nuestros hermanos que se encuentran enfermos, que están en los hospitales. Pidamos de su ayuda para todos ellos, mis hermanos, y pidamos por nuestra familia que se encuentra enferma del coronavirus también, que se encuentran enfermas de un cáncer, de un diabetes, de tantas enfermedades, mis hermanos, que hay en este mundo que a hoy ya ni siquiera conocemos, para que nuestro Dios, que es tan bueno en misericordia, ayude a todos nuestros hermanos y a nosotros también
porque muchos nos encontramos enfermos y también necesitamos de la sanación. Pidamos pues en este momento. Bendito y alabado sea Señor. Te doy gracias. Gracias Señor por haberme dado la gracia de terminar con este compartimiento. Y te pido, mi Señor, por cada uno de mis hermanos que escucharon en este día, que le sigas abriendo su corazón, que le sigas dando el entendimiento, para que se acerquen a ti, Señor, y se den cuenta que en ti encontramos todos los favores, que no hay otro Dios como tú, Señor, que solamente tú nos puedes ayudar en todas nuestras necesidades, y que solamente en ti vamos a encontrar la paz, vamos a encontrar la felicidad que en nuestros días necesitamos para vivir en paz, para tener felicidad en nuestra familia, para poder compartir con nuestros hermanos de lo que tú nos das, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias porque nos acompañas día a día, porque nos das la fuerza, la fortaleza que nuestro ser necesita para continuar en este diario vivir, Señor. Si no fuese por ti, Señor, que tú nos ayudas, si no fuera porque tú nos acompañas, si no fuera porque tú nos guías, la vida que llevamos nosotros no sería nada, Señor. Gracias porque estás siempre a nuestro lado. Espíritu Santo, sigue fortaleciéndonos. Danos siempre la sabiduría, no para ser tan sabios nosotros, sino para compartir con nuestros hermanos lo que Dios quiere que transmitamos a ellos. Que todo lo que digamos no venga de nuestro pensamiento, sino que sea Dios mismo quien plasma todas esas palabras en nuestro cerebro y en todo nuestro ser, para que nuestros hermanos reconozcan en Dios y en ti, bendito Espíritu, la grandeza que en nadie vamos a encontrar. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Yo siempre te agradezco y te doy gracias por la felicidad que he tenido hasta el día de hoy, gracias a que fui arrancado de los lugares de mala vida. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Mamita María, te agradezco por tu intercesión. Te agradezco, Madre del Cielo, que siempre escuches nuestras peticiones, que siempre estés dispuesta a llevarlas ante nuestro Señor, aún y cometiendo toda clase de pecados. Aún así, Mamita del Cielo, tú te compadeces de nosotros y siempre escuchas nuestros rezos, nuestras oraciones. Y aunque a veces no cumplimos con lo que prometemos a Dios, aún así, Mamita del Cielo, nos siguen escuchando, nos siguen dando la fortaleza, nos siguen dando el ánimo para seguir adelante, fortaleciendo a otros. Gracias, Mamita María. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida y por lo que vas a seguir haciendo, Mamita María, al seguirnos acompañando. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar un Padre Nuestro y una Ave María para darle doblemente gracias a Dios por sus bendiciones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarme, por seguir siempre en esta su radiodifusora Fuerza Salvadora, y escúchenos también a través de YouTube, que allí va a encontrar muchos compartimientos, mis hermanos, que le van a traer paz. Necesitamos, mis hermanos, llenarnos del amor de Dios, y no de esta basura en la que vivimos en este mundo, porque en realidad, si volteamos a nuestro alrededor, eso es lo que hay, pura basura, pura tragedia y maldad por parte de las personas. Así es que busquemos de Dios y pidámosle a Él por todo esto que sucede en nuestro mundo. Que todas las guerras terminen, que en nuestros países venga la paz, esa paz que por muchos años
hemos pedido a Dios y que si seguimos siendo constantes, nuestro Señor nos va a escuchar. No tengamos la menor duda de que así va a ser. Y el Señor nos va a fortalecer para seguir fuertemente orando por todos los demás. Así es que, hermanos, no desmayemos en este mundo. Pidamos a Dios que nos siga acompañando para llegar a estar junto a Él en esa gloria eterna. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que pasen un feliz día. Bendiciones.